Pasamos a la elaboración e interpretación de gráficas para variables. Las cartas de control para variables. ¿Qué son estas cartas? Prácticamente nos dice que son diagramas que se aplican a variables o características de calidad de naturaleza continua. Es decir, cuando hablamos de variables o de características de calidad que son variables, estamos hablando de peso, volumen, longitud, resistencia, temperatura, humedad, todo que sea un dato continuo. Si hablamos de que, por ejemplo, un producto trae un defecto, entonces estamos hablando de atributos. No son variables, son atributos. En este caso estamos hablando de variables. Entonces, todas las características de calidad que lleven un número con un decimal, estamos hablando de características de calidad variables. Las cartas más usuales que se utilizan para analizar este tipo de procesos con características o variables continuas son cartas de X barra, que es de medias, R de rangos, S, que representa las desviaciones estándar, y X de medias individuales. La X barra es la media de las medias, hablando de conjuntos de datos o de varios subgrupos. Cuando hablamos de la X solita, sin la barra, estamos hablando de medias individuales, probablemente de un grupo de 10. Sacamos la media de esos de 10, entonces ahí es donde entra la X. Pero cuando estamos hablando 5 grupos de 10 y sacamos la media de las medias, entonces es la X barra. Aquí tenemos unas fórmulas para los límites de control. Los que vamos a ocupar ahorita principalmente es la de X barra y de rango. Aquí nos muestra las fórmulas para obtener los límites. Recuerden que primero tenemos que sacar los límites de los datos para saber para ver la magnitud de la variabilidad de nuestro proceso. Para sacar los límites de control de X barra, hablando de subgrupos, tenemos que el límite de control superior es igual a X o la media de las X más una constante A2 por R o la media de los rangos. Para el límite de control medio o el límite de control nominal, tenemos que solamente pues es la media de los datos. Y el límite de control inferior es la media menos la constante A2 por la media de los rangos. Ahorita vamos a ver el valor de esas constantes que ya vienen dadas en fórmula. Para sacar el valor continuo de lo que es la gráfica de rangos, tenemos que el límite de control superior es D4, que es una constante, y por R barra, que es la media de los rangos, el límite de control del medio, pues es la media de los rangos, y el límite de control inferior, que es D3, la constante por la media de los rangos. Este conjunto de fórmulas que es para sacar los límites de la gráfica de medias y la gráfica de rangos, bueno, estas son las fórmulas. Aquí vemos las constantes para los gráficos de control de X y R. Aquí vemos el valor de A, el valor de D3, D4, que es lo que nos pedía aquí en la fórmula, A2, D4 y D3, para sacar los límites. Aquí va a depender de N, que es el tamaño de los grupos. Vamos a ver ahora acá. Carta de control XR, que es un diagrama para variables, como ya se mencionó, se aplica a procesos masivos, en donde en forma periódica se obtiene un subgrupo de grupos, se miden y se calcula la media y el rango para registrarlos en la carta correspondiente. Es importante mencionar aquí que es para procesos masivos. Estas cartas de control normalmente se utilizan en la metodología de 6 Sigma. Cuando vayan a una empresa, sí pueden ocupar la metodología 6 Sigma, que a la vez les pide utilizar estas cartas de control, pero para procesos continuos, masivos, porque luego quieren utilizar 6 Sigma, que se escucha muy de caché, una metodología muy buena,
pero para cuando van a realizar un tanque de Pemex, entonces no tiene caso, obviamente, aplicar Six Sigma, porque entonces te pediría cartas de control, y para qué va a sacar un dato en una gráfica. O sea, por eso aquí dice que es importante que solamente se aplica para procesos masivos, donde hay grandes cantidades de datos. ¿Qué es una característica de calidad? Es importantísimo saber qué es una característica de calidad. Si no sabemos qué es una característica, no sabremos entonces los productos de lo que estamos hablando. En titulaciones luego preguntamos, ¿qué característica de calidad estudiaste en tu proyecto? Y no sabe ni siquiera qué es una característica de calidad. Una característica de calidad nos dice que es cualquier aspecto de los productos o de algún insumo, de algún material o procesos que se necesitan para lograr la aptitud del uso. Entonces, una característica de calidad es lo que yo quiero de mi producto. Quiero que tenga cierto color, cierto tamaño, cierta textura, cierto peso, cierta densidad, ¿sí? Cierto olor, cierto sabor. Todas esas son características de calidad. Cuando vamos a un restaurante, por ejemplo, queremos que la comida tenga cierto nivel de sal, cierto nivel de azúcar. Entonces, esas variables o esas son características de calidad, como nosotros queremos el producto y qué es lo que le estamos midiendo al producto. Nos dice que es la aptitud de un producto. Entonces, ¿pero qué es la aptitud? Es que ese producto realice adecuadamente la actividad o función o servicio. ¿Sí? Entonces, si yo voy a construir una casa, quiero que tenga cierta resistencia el ladrillo que voy a comprar. Entonces, el ladrillo, aparte, ¿cuáles serían las características de calidad de un ladrillo? Pues prácticamente las características de calidad de un ladrillo, pues serían su tamaño, ¿sí? La altura, la anchura, el peso, incluso el color del ladrillo, la textura del ladrillo, pero aparte la resistencia. Entonces, todas esas cualidades que yo quiero que tenga ese ladrillo con el que yo voy a construir mi barda o una casa, pues esas son las características de calidad, ¿sí? O cuando compramos un pastel, por ejemplo, queremos que sea de 1 kilo, que sea color rosa, con amarillo, que tenga flores y que las flores tenga una flor más grande que la otra. Entonces, todas esas son características de calidad. Si yo estoy fabricando pasteles, ¿cuál sería una característica principal que voy a medir de los pasteles? Pues el peso principalmente. Ya de ahí la altura, ¿no? O el grosor del chantilly o del merengue, ya son características un poquito que no se toman tan en cuenta a que el peso de un pastel, por ejemplo. Entonces, esas son las características de calidad. Aquí vemos una imagen como de un proceso, como una banda transportadora y como esos, y estos fueron los productos. Vemos que nos habla que tiene una media. Supongamos que este es un subgrupo. Supongamos que este es un subgrupo que tiene 1, 2, 3, 4 productos. Un subgrupo de 4. A su vez, si podemos sacar el promedio de estos datos y el rango, es decir, la distancia entre cada uno. El rango es el dato mayor menos el dato menor. ¿Sí? De estos 4, como varía, entonces lo que queremos saber es la distancia que hay entre el dato mayor y entre el dato menor. A continuación se muestra un ejemplo para ver los pasos de la construcción de un gráfico de control de medias y de rangos en Excel y en Minitab. El ejemplo nos dice que es una empresa del ramo metal mecánico, en la cual se fabrican punterías para motores de automóviles. Cierta puntería debe tener un diámetro exterior de 20,000 micras, donde una micra es igual a 0.0001 metro, con una tolerancia de más o menos 25 micras. De esta manera, si las mediciones del diámetro se les resta el valor nominal deseado, entonces las especificaciones serían de límite inferior de menos 25 y el superior de 25. Para evaluar la estabilidad del proceso se realiza un estudio inicial donde es usual obtener por lo menos de 20 a 25 subgrupos, o sea, muestras de tamaño pequeño, entre 5 o 10 por lo general. Además, estos subgrupos deben estar espaciados
de forma que capten el funcionamiento del proceso en un periodo suficientemente amplio para que se capten diferentes cambios del proceso. En el caso de las punterías, cada hora se mide el diámetro de 5 de estas. En la tabla 7.1 se muestran los datos de 4 turnos, 2 días. Este ejemplo viene en el libro de control estadístico de Gutiérrez Pulido y de Lavara Salazar, que son los autores. Para evaluar la estabilidad de la tendencia central, se analizará la variación de la columna de medias mediante la carta de X barra, que es de medias, y de la misma manera, mediante la carta R de rango, se realizará la columna para investigar la estabilidad de la variación del diámetro de las punterías. Sin embargo, primero se necesita calcular los límites de control. Aquí están los datos que vienen en el ejemplo del libro de control estadístico. Vamos a pasar al Excel. Perdón, primero a Minitab. Vamos a pasar a Minitab para ver cómo se realiza en Minitab. Aquí vemos que tenemos 30 subgrupos de 5 datos cada uno. Aquí ya está calculada las medias por subgrupo y los rangos por subgrupo. Y viene la media, que es 0.59 y el rango de 26.3. Aquí en el Minitab ya están los 30 subgrupos, los datos, los 30 con los 5 datos cada subgrupo. Lo que vamos a hacer es vamos a pasar a lo que es estadísticas, nos vamos a control charts, que son gráficas de control, y nos vamos a las cartas de variables por subgrupos. Aquí son de individuales, pero en este caso, como tenemos 30 subgrupos de 5 y son variables, son características de calidad variables, entonces vamos a seleccionar cartas de variables por subgrupo con el de X barra y rangos, que es el que estamos viendo, el ejemplo. Le damos un clic y aquí nos pide, dice, todas las observaciones de la carta están en una sola columna. Es para cuando es individual, pero en este caso vamos a elegir el de abajo, que nos dice que las observaciones para un subgrupo están en filas y columnas. ¿Por qué? Porque estamos hablando de varias, ¿no? Entonces, aquí nos mostraría, nos pasó por default las 5 celdas, nos mostraría que los datos están en la columna C1, C2, C3, C4 y C5. Entonces damos OK y en automático aquí nos salen las gráficas de control muy rápido. Vemos que el límite de control superior nos da para lo que es la gráfica de medias. Esta sería la gráfica de medias y esta sería la de rangos. Entonces, para la de medias nos da una media de 0.59, como lo veíamos en los datos que ya estaban dados, y vemos un límite de control superior de 15.76 y un límite de control inferior de 14.58. Y en la de los rangos vemos que el límite superior es de 55.61 y el límite inferior es de 0. Y una media de rangos de 26.3. Ahorita vamos a ver la interpretación de las gráficas. Aquí lo que vemos o lo que quiero mostrar en esta parte, en este ejemplo, es que en Minitab se da muy fácil y muy rápido las cartas. Simplemente ponemos los datos, le damos a elegir cartas de control para variables, tomando en cuenta que sean subgrupos, le damos OK y aquí nos arroja las gráficas. Vemos, aquí están las dos gráficas, entonces aquí podemos ver que los puntos son diferentes medias de rangos. Yo puedo decir que los datos, su variación entre cada uno quizá no sea mucho. Sin embargo, si lo pasamos a las medias, vamos a decir, bueno, no hay tanta variación, pero está fuera de las medias. Para este caso, se puede decir que está controlado este proceso, porque vemos que son similares. No están muy separados los puntos del uno del otro y aparte la mayoría está muy pegada a la media. ¿Sí? Entonces vemos que está controlado. Ahora vamos a pasar a lo que es el Excel. Para los que no tienen Minitab,
Aquí vemos, no se espanten, son muchísimos datos. Ok, aquí tenemos primero los subgrupos. Vemos, tenemos los 30. Aquí están los datos. Pero ¿qué nos dice la metodología? Primero debemos obtener lo que son los límites. Entonces, en Minitab, pues obviamente esos límites ya no los dio. No tenemos que aplicar fórmulas, pero aquí en Excel, para los que no tengan Minitab, sí van a tener que aplicarlos. Primero obtenemos las fórmulas que vimos en las diapositivas pasadas, que aquí teníamos las fórmulas, ¿verdad? Que era la media de las X más la constante A por la media de los rangos. Para el límite superior, para el inferior, bueno, se resta. Y para la de rangos tenemos la constante de 4, la constante de 3 y multiplicadas por las medias de los rangos. Aquí ya extraje los datos de las constantes. Aquí va a depender del nivel de subgrupos. Aquí tenemos, como son 5, el n equivale a 5, o perdón, son 5 datos en cada subgrupo. Vemos que la constante A vale 0.57, la de 3, 0 y la de 4, 2.11. ¿Por qué? Porque los subgrupos son de 5. Regresamos al ejercicio en Excel, entonces ya pusimos aquí los datos y aplicamos las fórmulas aquí. Tenemos los límites superior, el límite inferior para medias y para rango. Para medias son esta fórmula y para rango es esta fórmula. Entonces el límite superior dijimos que era la media de los datos, que ya lo sacamos, aquí está, más la constante A2 por la media de los rangos. Aquí está la media de los rangos, ¿sí? Y en la otra es la resta. En el rango vemos que es D4, que será la constante 2.15, por la media de los rangos. Aquí está. Y abajo, pues es la constante de 3 por la media de los rangos. Ya sabemos que este límite de control, pues es el que queda justo en medio para lo que es medias, que sería 0.59, y para la media de los rangos, pues sería 26.33. Ahora, para hacer estas gráficas, que el Minitab ya no las da, para que salga la línea de límite superior y la línea de límite inferior, como lo vemos aquí, límite central, línea de control inferior y línea de control superior, y el comportamiento de los datos o de los rangos. Para que nos salga esta gráfica, lo que tenemos que hacer es, por ejemplo, esta de aquí es de las medias. Lo que se hizo fue obviamente obtener las medias de los datos que están aquí y el límite de control inferior que nos dio aquí de las medias, 14.58, se arrastra todo, se copia todo. Si se dan cuenta, todo es 14.58 menos 14, todo. La media es 0.59, el límite central se arrastra todo, se copia. Y el límite de control superior que nos dio de las medias 15.77, igual lo copiamos todo. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Miren, aquí está el gráfico. Se le da seleccionar, aquí, y se da insertar. Aquí vemos los gráficos recomendados, seleccionamos el gráfico y le damos a aceptar. Y aquí nos da el gráfico, aquí está. Bueno, lo hizo muy chiquito, lo estiramos para que se vean los datos. Entonces, para que nos quede así, tenemos que acomodarlo de esta manera. Como yo lo acomodé, límite inferior, límite central y superior. Para que nos dé de esta manera el gráfico. Si lo acomodamos de diferente manera, no nos va a dar así acomodadito como lo muestra el Minitab. Y aquí, bueno, se edita el gráfico. Se selecciona como yo lo tengo editado. Aquí está, este es el de medias. Entonces vemos, ¿qué nos dio aquí? Nos dio lo mismo que el Minitab. Sí, las mismas cantidades. El límite superior de medias 15.77 y el límite inferior 14.58. Apréndanselo, vamos a ver el Minitab, las gráficas. Aquí están.
Miren, 15.76 y 14.58 para el gráfico de medias. Aquí ya lo dio, allá tuvimos que aplicar la fórmula. Sin embargo, bueno, hay una pequeña variación debido a que el Excel toma todos los decimales y lo que es Minitab no toma todos los decimales, siempre acorta un poquito. Entonces, hay una ligera variación, pero es lo mismo. Entonces, vemos para la gráfica de rangos, tenemos que el límite superior es 55.61 y 0. Nos vamos al Excel e hicimos completamente lo mismo. Acomodamos los datos aquí en estas tres columnas. El límite superior 55.62 y el límite inferior 0, tal como nos salió en Minitab. Entonces, de igual forma, seleccionamos todos los datos, le damos insertar y nos da el gráfico de rangos. ¿Okay? Así es como se realiza en Excel. De igual forma, les voy a pasar esta plantilla para que vean. Regresamos a la presentación. Yo ya lo tengo aquí apuntado. Aquí está. ¿Cuáles son las interpretaciones? Nos dice, en el caso del diámetro de las punterías, se espera que los rangos de los subgrupos de 5 punterías varían de 0 a 55 micras. ¿Sí? Entonces esperamos, si nuestro proceso, supongamos que estamos trabajando en este proceso, ya vimos el comportamiento de los datos y decimos, ok, para nosotros está correcto porque todos están pues como que dentro de los rangos, ¿verdad? Nada, ninguno está fuera o no se salió extremadamente. Y creemos que nuestro proceso es estable, que no hay ningún problema, que está todo revisado, entonces podemos decir que es un proceso estable. Pero esto no quiere decir, les decía, que esté bien, porque en el rango puede que la variación sea menor del dato mayor al dato menor. Sin embargo, en las medias puede que estén lejos de la media. Aquí no se muestra así, también nos dice que está dentro del control. Ahora, también nos recomienda que no porque se muestre que está dentro de los límites quiere decir que está bien. Sí, y que vamos a ocupar estas cartas para decir que está correcto, para evaluar la capacidad del proceso, porque esto me está diciendo que de alguna u otra manera está estable. Sin embargo, se puede reducir la variabilidad y que probablemente la capacidad del proceso sea más. ¿Sí? A lo mejor no estoy evaluando bien, me da una información, pero yo podría tener la capacidad de decir, esa variabilidad la podemos reducir. Y el proceso es capaz de hacer eso. Es como si yo les dijera, estoy realizando palillos. Tienen, no sé, 7 centímetros de altura, por ejemplo. Entonces, pero está variando, por ejemplo, 7.5, 6.5, 7.5. Entonces, veo mi proceso y veo que todos mis palillos están variando entre 7.5 o 6.5, más menos 5, supongamos. Y todos están así. Tomo una muestra, lo meto a gráficas de control y el proceso me va a parecer estable. Y bueno, todos los puntitos están dentro de los límites. Ajá, pero te das cuenta que la variabilidad es demasiada. Puedes reducirla, pero dices, espérame, el proceso no me da para más. O sea, la máquina que tengo así me está cortando los palillos. Si yo quiero una máquina que me reduzca la variación, tendría que invertir otros millones de pesos, cosa que ahorita no tengo esa capacidad. Entonces, por eso se recomienda que el hecho de que el proceso esté, entre comillas, controlado, no quiere decir que esté en máxima capacidad, porque yo puedo reducir más si le invierto dinero, pero si no tengo la capacidad, no. Hay procesos que sí, que dice, híjole, tienes máquinas buenísimas y sigue existiendo mucha variabilidad. O sea, no estás aprovechando la maquinaria, no estás aprovechando la capacidad de tu proceso, tu personal no está totalmente capacitado, entonces puedes reducirlo, pero no lo estás haciendo. Y tu proceso se muestra, entre comillas, estable. Más no quiere decir que tu capacidad la estés ocupando al 100% o que puedas mejorar esa capacidad. Esto es lo que nos dicen las gráficas. O para eso nos sirven, simplemente para analizar, más no para tomar decisiones tan prontas, ¿no? Lo que van a realizar ahora, pues, es prácticamente
la práctica número 2, que es aplicación de gráficos. ¿Qué van a realizar aquí? Les voy a pasar el formato de práctica. El objetivo es diseñar e implementar gráficos de control para variables para reducir la variabilidad. Es decir, van a hacer estos gráficos, ya sea en Excel o en Minitab, como lo acabo de explicar. ¿Cómo se obtiene el rango? Creo que se me pasó a decirles de rapidito esa parte. El rango de los datos. Simplemente es, aquí lo vamos a poner, miren, el rango. Se pone máximo, ¿sí? Esto sería igual a máximo. El número máximo de estos 5 datos, que son 2, 4, 5, menos el mínimo de igual forma de estos 5 datos. Ahí vemos, ¿sí? Que tenemos así el rango. Así se obtiene con el máximo dato de estos 5 menos el mínimo de estos 5. Por eso decía que el rango era el mayor, el dato mayor menos el dato menor, pero de aquí a que nos pongamos a ordenar cada una de las filas, pues nunca vamos a acabar. Entonces, afortunadamente el Excel ya nos da una opción de elegir el número máximo de este conjunto de datos menos el número mínimo de este conjunto de datos. Y así nos da el rango. Bueno, regresando a la práctica que van a realizar, la competencia a obtener es identificar las variables y características de calidad, así como su representación. Las materiales es computadora, Minitab o Excel. Y lo que van a realizar en esta parte es que van a buscar un proceso continuo ahí en su casa. Por ejemplo, van a cortar cuadritos de papel, obviamente que todos tengan una misma medida, por ejemplo, de 5 por 5. O van a cortar palitos de madera, o si tienen una basculita de cocina, van a pesar, no sé, bultitos de frijol o de arroz o de pasta, hacer como un proceso continuo para medir alguna variable o alguna característica de calidad de un producto. Por ejemplo, si tenemos una báscula de cocina, podemos a lo mejor pesar bultitos de frijol, a lo mejor de 100 gramos, hacer varios bultitos, no sé, una muestra como la que estamos aquí en el ejemplo, probablemente unas, no 30 subgrupos como los que yo puse, a lo mejor mínimo unos 15 o 10 subgrupos de 5. Toman 15 subgrupos de 5 bolsitas de cierta cantidad, los van a pesar, o les decía, o van a medir, ¿sí? O pueden obtener algún proceso que quieran hacer. Ya ustedes pensarán. Entonces, lo importante es que van a medir esos productos para ver las características. Van a ir tomando los datos, lo van a pasar a Excel y van a hacer el mismo procedimiento que yo realicé para obtener los gráficos de control de un proceso que ustedes decidan dentro de sus casas, con lo que ustedes tengan, con lo que ustedes puedan. Pueden recortar cuadritos de papel, pueden cortar palitos de madera, o pueden pesar algo si tienen una báscula, o medir alguna variable continua de alguna característica de calidad de algún producto o de algo. Esa es la práctica que van a realizar. Yo les voy a pasar el formato de práctica con el desarrollo de lo que van a ir haciendo, pero mientras vayan pensando en su pequeño proceso de producción continuo para realizar las gráficas de control de X, barra, de medias y de rangos.